Iniciamos la grabación de la sesión para modo asincrónico compartir a los compañeros de tercer año del grupo B. Cerramos micrófonos, son tan amables. Pues bien, el día de hoy tenemos que trabajar precisamente dentro de los actos de comercio algunos de los aspectos que están alrededor del actuar de los comerciantes y de la forma en la que ellos se organizan. En especial, vamos a trabajar este día todo lo que corresponde a las figuras que están de manera alterna en el derecho comercial y que van a encontrarse con ellas. Con esta diapositiva les presento el concepto de cámara o cámaras, que no son otra cosa más que guildas, agrupaciones o reuniones o uniones de comerciantes, en aquellas viejas guildas, aquellas viejas cofradías, en las que ellos se reunían con la única intención de compartir sus secretos en el comercio o en la industria, y desde luego para poderse coaligar o trabajar en equipo para intercambiar mercancías o para fijar precios en productos y a veces reglas para establecer el trueque en sus diferentes aspectos o sentidos que viven de manera diaria. La Cámara de Comercio e Industria tiene esa intención. El único giro o fin que tiene es el representar los intereses de sus agremiados. Además de ello, fomentar entre ellos el desarrollo de lo que es el comercio, la industria, defender a través de despachos jurídicos que tienen ahí ellos sus intereses particulares, servir como un órgano de consulta al Estado sobre el estatus de las necesidades de sus agremiados y después de ello, en varias de las situaciones en que estén insertos, trabajar o fungir como mediadores. ¿Qué es un mediador? Es una persona que escucha a dos que tienen un conflicto por determinada situación de tipo mercantil. Les escucha, no emite juicios de valor, no da la razón a uno u a otro, por el contrario, coloca una negociación intermedia que tenga por intención solucionar el probable problema que lleguen a desempeñar estas personas. Y en ello, pues, también las cámaras llegan a trabajar como en los concursos de quiebra, sea de comerciantes o sea de industrias que estén inscritos con ellos. Eso es lo más importante que vamos a encontrar de esta cámara. En servicios, puede gestionarte permisos de importación o exportación de productos. Incluso también proporciona o te puede proporcionar información sobre los costos en materia de transportes o en materia de trámites, el costo por los trámites para las empresas que portean o trasladan bienes o mercancías, obviamente con el pago que debe de haber por ello o adicional que debe de haber por ello. Y desde luego te puede proporcionar o gestionar pues que en el comercio te generen precios, cotizaciones, que te verifiquen los tipos de cambio que existen en el extranjero o por las variables que pueden haber en precios de venta, en mercancías o en traslados, por lo que hace a las empresas. También mantiene información fresca, constante, sobre productos, productores, distribuidores, vendedores, ofertas. Hay algo que esto lleva inserto que yo aprendí en derecho laboral. Esta información suele llamarse en el sentido propio como carrusel. ¿Qué es un carrusel? Es una base de datos donde colocan el nombre de cualquiera de nosotros que trabajó en alguna de sus empresas afiliadas y que les demandó. Cuando esta empresa, digamos, la empresa de Cristina, con la de Guadalupe Porto, con Ana Reyes, Arturo, Uriel, por ejemplo, yo trabajo con ellos y, por ejemplo, trabajé con Luis Arturo y me voy de la empresa y lo demando porque no me pagó. En automático suben estas bases de datos precisamente para que los demás empresarios vean que soy un trabajador conflictivo, que no llega a un arreglo amable y que busca demandar al patrón, para que ellos se inhiban en la contratación de mis servicios. Ese es el famoso carrusel que existe en materia laboral cuando las empresas están asociadas.
Otro dato que estas cámaras pueden generar es el servicio de cobranza, los trámites ante oficinas de gobierno para tramitar licencias con sus gestores, registros, toda clase de situaciones que permitan que una empresa o un negocio pueda operar. En algunos casos tienen también despachos contables que obviamente gestionan el pago de los impuestos, llámese IVA o ISR, a las empresas que están afiliadas a ellos. Dan asesoría por natura en materia de impuestos, en materia de leyes generales o federales que afecten necesariamente al comercio y a la industria. Y desde luego, la información que sostienen y que resguardan no es porque ellos por política lo hagan, sino porque hay una ley general de transparencia a la información que mandata que la información que se sostenga sea confidencial en todo evento. Pues mínimamente para que puedas pertenecer a estas cámaras debes de ser un comerciante o un responsable de la industria o un comerciante con facultades industriales que por lo menos tengas en tus saberes, en tu acta constitutiva, 5,000 pesos. Si me preguntaran, bueno, ¿qué tipo de trabajo debe de hacer quien esté formando parte de la cámara industrial? La respuesta sería, bueno, tendría que fabricar o colaborar en todo el proceso del desarrollo de lo que es el calzado, el vestido, la farmacéutica, la industria de la transformación en cualquiera de sus modalidades, la industria forestal y obviamente esto nos traería como consecuencia que en la vida real, en la práctica jurídica, ustedes van a encontrar confederaciones de cámaras de comercio e industria, pero también van a encontrar federaciones y todas ellas agrupan patrones o empleadores. Llámese en los municipios, en los estados o en la federación. Por eso surgen con nombres como Confederación, como Coparmex, como Concanaco, Canacintra, Hombres de Negocios. Y cada uno de ellos tienen, que esto lo deben de conocer ustedes, una sección donde publican su bolsa de trabajo. Si tú acudes a ellas, vas a encontrar ahí trabajo porque las empresas afiliadas se encargan de publicar qué tipo de empleados solicitan y pues ya tú ves los anuncios y acudes a presentarte con ellos. Esta es la página web donde encontré esta información, espero que les sirva. Y yéndonos también a los auxiliares del comercio, en especial los corredores públicos, lo que es la factoría y la dependencia económica o dependencia de comercio, vamos a encontrar el contexto de lo que es un corredor público. Un corredor público tiene funciones precisamente de dar fe respecto de determinados actos jurídicos. Especialmente el corredor público puede intervenir en lo siguiente. Puede ser un agente intermediario, aquel que facilite una transacción o una negociación. Cuando se intente poner de acuerdo, por ejemplo, Lupita con Ana Reyes en algún negocio, pero lo primero que se le pide a ese tipo de funcionario es que no emita juicios de valor, que no haga o diga nada que le dé la razón a ninguno de los intervenientes, que dé salidas, que dé soluciones. Eso es lo que le pide necesariamente la ley al corredor público. Si no lo hiciera así, estaría incurriendo en una responsabilidad grave. Eso es lo que puedo comentar de ello. Permítanme, se manda un informe. Bien, además de ello, puede actuar, puede emitir opiniones de tipo profesional en el sentido de la emisión de un peritaje. Es decir, precisamente por ser un experto en derecho comercial, puede dar una opinión técnica o un dictamen en las negociaciones o transacciones a los intermediarios, aquellos que están metidos en este tipo de esquemas. Necesariamente va a poder dar fe pública, pero por favor, no lo olviden, está con rojo, solamente en eventos de tipo comercial. Esa es la limitante que tiene contra los notarios públicos. El notario público ingresa a todo tipo de tema que sea lícito, pero, y que no sea jurisdiccional. Y en su caso concreto, el corredor público está limitado solamente a actividades de tipo comercial. ¿Quién quiere ser corredor público? Requisitos. Debo de ser mayor de 21 años.
pero debo tener de 18 a 23 años de abogado titulado. Esa es la diferencia. Es decir, ¿qué edad debo de tener para ser corredor público? ¿Quién me ayuda? Si tiene que ser una persona mayor de 21 años, pero con una experiencia de 18 a 23 años de abogado, ¿qué edad biológica tiene que tener esta persona? ¿Cuántos años? Me quedo callado. Si sumamos 18 más 21, ¿cuántos años son? No estamos presentes. Bien, 18 más 21, 39 años. 44 años. 39 o 44, pero ojo, porque a los 21 años no egresas de la facultad, egresas a los 22 o 23 años. Entonces, tendríamos que subir porque y ahora egresas a los 23 como edad tope, 23. Si te titulas en un año ya son 24. 24 más 18, estaremos hablando de 42 años. 42 contra 45 años. Aquí la ley se brincó, digamos que algo biológico, porque solamente los que adelantan materia salen a los 21 años. Ya se puede hoy, antes no se podía. Después, tienes que ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalizado, en pleno ejercicio de tus derechos civiles y obviamente con la libre administración de tus bienes. Observar necesariamente buena conducta, pero haber practicado el comercio en México por lo menos 5 años. Ahí viene el siguiente candado. Actos de comercio en negociaciones mercantiles o en despacho de algún corredor público por lo menos 5 años. Y todo comprobable. Ahí viene el siguiente esquema. Que tengas perfil. ¿Qué indica esto? Que estés en la aptitud de haber ejercido la correduría pública porque estuviste con un corredor público trabajando. Y como consecuencia, que garantices el ejercer esta rama de la profesión con una fianza. Llámese depósito de dinero, llámese una póliza de fianza o con bienes para que si algún daño generas a algún particular, ese sea el probable saldo para que te puedan cobrar alguna responsabilidad. Si ya reuniste los requisitos, acudes cuando haya la convocatoria para ser corredor público a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ante ella compruebas la aptitud que tienes para ejercer este tipo de trabajo y obviamente como aspirante debes de anexar un certificado de examen que te va a elaborar o que vas a presentar ante el Colegio de Corredores y en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Necesariamente ahí tienes que acreditar que cursaste las siguientes materias. Aritmética comercial, contabilidad superior comercial, derecho fiscal, derecho administrativo, conocimientos prácticos en efectos, es decir, en empleados de confianza y empleados regulares o con base, nacionales o extranjeros, operaciones bancarias que conoces y que sabes hacerlas, desde luego las financieras y las de bolsa, que conoces a la perfección, el derecho mercantil, cómo vas a acreditar el fiscal, el administrativo, el mercantil y el constitucional, con una especialidad, con una maestría o con un doctorado en estas ciencias para que haya constancia fehaciente de que tienes esas ramas. Incluso que cursaste la materia de geografía comercial y la de estadística e historia del comercio, pero el otro candado, que manejas idiomas. Te piden por lo menos el inglés en su nivel, si me equivoco, una disculpa, creo que le llaman TOEFL, en un ambiente alto, que es lo primero que te solicita. Tus obligaciones. Necesariamente tienes que asegurarte de la identidad y de la capacidad de goce y de ejercicio de las personas con las que tú actúas. Porque si no, tus negocios, tus negociaciones son nulas. Eso ya lo vimos en derecho civil.
debes de proponer a los comerciantes negocios exactos, claros, precisos. Tú no puedes emitir juicios de valor. Tú no puedes decirle a Luis Uriel o Arturo, es que te conviene, es que es muy probable que este asunto te resulte bien. De ninguna manera. Presentan este negocio, el valor de la operación es de tanto, el valor que ofrece la contraria es de tanto. Señores, ustedes tienen el uso de la voz. Perito, ¿me convendrá? No puedo emitir juicios de valor. Bueno, pero es que usted me puede decir si me conviene o no. ¿Desea usted un dictamen o una evaluación o un valor intrínseco o un valor actuarial respecto del negocio? Sí, sí, claro. Bien, vale tanto, se presenta, pero pregunto a su contrario si lo acepta para que los dos se sometan a ese dictamen. Si nos sometemos, bien, se hace. En ese sentido, sin dar la razón a uno o a otro, sino emitiendo criterios periciales fijos, exactos, claros y precisos. Es requisito no solo para el corredor público, sino a toda profesión, el que se conserve la secrecía. ¿Qué es la secrecía? Es importante el quedar callado, no revelar los datos o detalles de alguna operación. Eso es lo primero que se te pide en la correduría pública. El notario público puede expedir a los interesados copias certificadas de sus registros. Cuando dice registros, habla en plural. Y cuando habla en plural es de todo, no de un cachito, no de una parte, sino es de todo. Eso es lo primero que tenemos que verificar nosotros. El notario, el corredor público, no puede ejercer sus funciones a través de otra persona. Tiene que hacerlo él mismo. Pero además de ello, cuando haya trabajo para él en materia de títulos de crédito endosables, él puede certificar que es auténtica la firma del endosante o del girador, así como de quien recoja o entregue o haga efectivo ese tipo de trámites, pero dentro de sus funciones, no de manera extraordinaria, lo tiene que hacer ahí en sus funciones. Puede asistir a la entrega de ese tipo de ceremonias o de eventos, dando fe que una persona le está entregando a otra. Y desde luego, puede conservar y marcar con su sello los documentos de los contratantes hasta que el comprador no lo reciba a entera satisfacción. Debe de haber esa entera satisfacción, que no te deje dudas de este tipo de esquemas. Y desde luego, firmar los contratos de transporte en conocimiento de los mismos. ¿Que no puede hacer el corredor? Él no puede ejercer el comercio, ni por sí, ni a través de alguien que le funja como comisionista. Tampoco puede ser un factor, un dependiente o el socio de algún comerciante. Tampoco puede formar parte de los consejos de dirección, administración, apoderados legales o comisarios de las sociedades mercantiles. El tema de sociedades mercantiles ya lo vimos en clase. Tampoco puede adquirir para su beneficio los efectos de la negociación. Si, por ejemplo, Luis Arturo y Uriel llegaran a una negociación en una mercancía, en una venta, uno le debe al otro pero quiere efectivo, no quiere la mercancía, fijan un precio de venta para poder cobrar Luis Arturo, y yo soy el corredor público, les digo, bueno, a ver, no, pues si tú la das en 100 pesos, pues yo la compro y tú le pagas. No se puede. Él no puede hacer ese tipo de eventos. Lo tiene prohibido, le costaría la patente que tiene. Además de ello, él mismo no puede autorizar contratos que tengan un objeto ilícito, no puede tampoco en la negociación resultar implicado en la misma, sino él tiene que actuar de manera lineal, no meterse en eventos. Y la última prohibición está relacionada con lo que sí tiene permitido. Dará copia certificada
de documentos, pero ojo, de los que aparezcan en sus registros, y las tiene que dar completas, no por partes. Como consecuencia, le está prohibido dar copias certificadas de documentos, como actas de nacimiento, INES, etcétera, que no estén agregadas en ningún acto mercantil que él o ella tengan narrado. Eso es lo primero que tenemos que ubicar aquí nosotros. Y bueno, ya en lo que sigue, en los factores de comercio vamos a encontrar trabajadores de confianza. ¿Quiénes son ellos? El administrador, el director, el gerente, el apoderado legal. Ellos tienen autorizado utilizar la firma de la empresa. Son las personas que la dirigen, que la desarrollan. Y los dependientes del comercio son los trabajadores. Son aquellos que están subordinados, son aquellos que cumplen un horario, tienen condiciones generales o individuales de trabajo, y pueden ser los contadores privados, los administradores, auxiliares de la contabilidad, los taquimecanógrafos, los cajeros, los despachadores, los almacenistas, todos ellos que pueden tener, como dije, un contrato colectivo o un contrato individual de trabajo. Esto, el aspecto laboral, ya lo vimos en el módulo pasado. Ya conocemos este esquema. Enseguida, hablar de lo que es el depósito bancario y la cuenta de ahorro. El depósito bancario es una herramienta financiera. Se dispone para todos, solamente que genera diferentes tipos de depósitos o de herramientas de este estilo que repercuten necesariamente en la economía de nosotros. Importante, pero muy importante, por nuestra seguridad y su alcance fiscal. No podemos depositar a una cuenta bancaria más de 15,000 pesos al mes. Si tú lo haces, necesariamente el peso sobrante, o sea, de 15,001 en adelante, de 15,001 en adelante, vas a pagar ISR dependiendo la cantidad entre 1.92 hasta un 34%. Si no lo pagas, surge el concepto discrepancia fiscal y hoy día, como algo nuevo, la delincuencia organizada. Así lo dice la ley. Y es un delito grave, es un delito que tú lo vas a afrontar con pena privativa de la libertad. Corrijo, privado de la libertad mientras se lleva a cabo tu proceso penal. Que eso es lo primero que tenemos que identificar en esto. Los depósitos bancarios a la vista regularmente son llamados cuentas remuneradas. Es cuando tú entregas en una cuenta bancaria líquido, o sea, el efectivo. Esas cuentas siempre van a tener barreras comerciales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ellas? Vamos a tener depósitos a la vista y los vamos a considerar en tres grandes vertientes. La cuenta corriente. Esta es una cuenta que tú tienes, que tú abres, accedes a tu dinero en cualquier momento, no tienes intereses de ella, pero llegas a estar manejando. Rara vez llegas a tener intereses bajos. Una cuenta de ahorro, también parecida a la cuenta corriente. Te da menos facilidades, en ella pues tú tienes ingresos, puedes hacer pagos, presenta tipos de interés y manejos de cuenta elevados. Regularmente se asocian a lo que es tu libreta de ahorro o tu cuenta de ahorro y pues en ella puedes ver tus estados de cuenta. Regularmente es cara. La otra que está en moda para nosotros los trabajadores es la cuenta de nómina, donde el patrón de manera electrónica o en efectivo me deposita mi salario semanal, quincenal, mensual, catorcenal o de cada 28 días. Un depósito bancario. Fíjense que aquí vamos a manejar la palabra clave, plazo fijo. Estos son, digamos que lo primero que vamos a ver es colocar nuestro dinero para que genere intereses a 14 días, 28 días, 58 días o 88 días. 6 meses o un año. Si yo cancelo esto, me penalizan. Yo no puedo disponer de mi dinero en ese tiempo que yo pacte. Tendrá que ser el día del corte
para que yo pueda al mes, al trimestre, semestre o al año disponer de ese efectivo. Hay cuentas gancho, yo les llamo, que no son otra cosa más que depósito con remuneración en especie o con un regalo. Se conocen como el boletón, el libretón, y que regularmente te dan un regalito, puede ser una playera, un llavero, plumas, alguna situación, algún souvenir llamarían algunos. Esa remuneración regularmente llega a cobrarte la empresa en manejo de cuenta o en intereses. Son promociones llamadas engañosas. Ahora, cuando tú firmas este tipo de contratos, necesitas leer bien y de esa manera estar atento a lo que te estás firmando. Y la sugerencia real es leer bien con calma y la letra pequeña, fijarte bien si no te están cobrando ese tipo de regalos. Es lo primero que tú tienes que manejar. ¿Qué sabemos de la Conducef? La Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Protege y defiende a las personas que utilizan los servicios financieros, pero necesariamente tienes que sujetarte en este arbitraje a las reglas de actuar de este tipo de dependencia. Así, ella va a supervisar a las instituciones financieras que tengan buena relación con nosotros. Controla, regula también el manejo de tarjetas bancarias para que no tengas alguna cobranza abusiva, o en su defecto trabaja como mediador para que el banco y nosotros lleguemos a un buen acuerdo. No solo trabaja con bancos, sino también verifica o vigila a las instituciones de crédito, llámese cajas de ahorro, a las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito, a las casas de bolsas, a los fondos de inversión, casas de cambio, uniones de crédito, las instituciones de fianzas. Las fianzas son aquellos documentos o pólizas que se extienden cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ser contratados para determinado evento o hasta rentar una casa y nos piden que alguien nos respalde para efectos de que puedan otorgarnos un bien o un servicio. También con las instituciones de seguros, llámese un seguro médico, un seguro bancario por uso de tarjeta, un seguro por choque, un seguro dental, etcétera. También trabaja ese tipo de temas. También cubre temas como es el Afore, como el trabajo de las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo, y desde luego tiene la idea esta dependencia de evitar que gastes más de lo que tienes. Eso es lo que tenemos con ello. Busca regularmente este tipo de dependencias, esta junto con la del consumidor, proporcionar educación financiera en el manejo de bienes y servicios. Hay muchísimo material de ellos, lo van a encontrar en esta página que les coloco al final. Sería bueno verla ya cada uno en casa para que podamos ver que incluso, por ejemplo, en materia de buró de crédito, pueden checar nuestros papás de manera gratuita 2 veces al año cómo está nuestro estatus en la Conducef. Si checas más de 2 veces, ya te cobran, que eso es lo que tenemos que manejar. Bien, hasta aquí terminaría. Agradecerles a ustedes. En la siguiente sesión vamos a abordar la documentación mercantil. Esta es diferente a la paquetería que la maestra Valeria les va a proporcionar. Ella les va a hablar del software llamado Contable, o el software con el que pueden ustedes trabajar de manera amable, colocando datos para calcular ISR, IVA, etcétera. Son diferentes plataformas. Lo habíamos verificado cuando trabajábamos juntos en el diseño del producto integrador. Yo voy a trabajar con ustedes los documentos mercantiles desde la visión de un abogado. Son documentos negociables, no negociables. Los primeros, llámese letra de cambio, pagaré, cheque, y los otros, recibos comunes y corrientes, facturas, vales, notas de revisión, notas corrientes, notas con prenda, etc. Voy a intentar en los apartados en que tenemos aquí, voy a intentar que nosotros hagamos ejemplos de cómo rellenar los endosos, de cómo rellenar
las letras de cambio, los cheques, los pagarés, para que podamos tener una clase en la que nosotros podamos ver cómo estos documentos se van llenando. Esto lo haremos a partir de la siguiente sesión y pues me reporto con ustedes y quedo agradecido. Cierre de clase, ¿quién quisiera dar su cierre de clase? ¿Quién quisiera decir qué se lleva de esta sesión? ¿Nadie? Bien, están calladitos. Tengan excelente tarde todos. Hasta pronto. Adiós, profe.